Isabel, Ana va a comenzar. Sí, padre, ya estoy aquí. podemos comenzar, ¿no es cierto? Sí, padre, ya está bien. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Iniciamos la segunda meditación de este domingo, que es la primera charla de la jornada. El tema es la teología ecológica, el sentido de Dios en la creación. A la luz de los relatos bíblicos, pero también a la luz del misterio que hay detrás del universo. En esta meditación vamos a reflexionar en la centralidad de Jesús sediento en nuestra identidad vocacional. Me refiero específicamente a la misionera Laurita, por el carácter centrante del misterio de Jesús sediento. Pero me refiero, por supuesto, a la identidad de la agustina misionera y del misionero vicentino por la radicalidad central de Cristo, concretamente como evangelizador en nuestros propios carismas fundacionales. En la tarde vamos a reflexionar sobre la identidad a la luz de esa identidad de Jesús, a la luz del Maestro. El tema de la mañana yo lo he desglosado en dos puntos. El primero es el misterio de Dios en la creación. Vuelvo sobre el título de la jornada que aparece en el esquema: Teología ecológica en los relatos bíblicos, pero también en el misterio del universo. Sobre todo me voy a inspirar allí en la encíclica del Papa Francisco Laudato Si, el capítulo segundo. Diríamos que la vamos leyendo poco a poco. Y después me voy a referir a la experiencia fundante de la Madre Laura en torno al Sicio como un modelo de identificación de la misionera Laurita, pero también como un modelo de identificación de toda vida consagrada, agustinas misioneras, misioneros vicentinos y de todo bautizado. Estos dos temas los desarrollaré en la medida en que una pequeña contextualización de enlace la pueda desarrollar al inicio, en este momento, porque me parece que es fundamental. O sea, voy a hablar de tres ganchos que contribuyen a darle contexto a esta meditación. El primero tiene que ver con las voces místicas de la naturaleza de Santa Laura Montoya. El segundo tiene que ver con una reflexión sobre el silencio que yo les planteo a la luz de esa reflexión de la Madre Laura. Y el tercer elemento introductorio es la sacramentalidad del reposo, de la que nos habla el Papa Francisco en la Laudato Si. Todo esto en torno al hecho de que hoy es domingo. No podemos dejar que pase desapercibido el hecho de que allá en el centro de los ejercicios de este año tan particulares por el tiempo de pandemia y por la metodología virtual, no podemos dejar que pase la gracia de que lleguemos al tercer día, exactamente a la mitad de esta experiencia, en el día domingo. Al propósito, precisamente las voces místicas hablan en las páginas 68
69 y 70 del domingo, cuando la madre comienza a desglosar su reflexión sobre los días de la semana. Y nos dice que este día nos recuerda la creación de la luz y los grandes beneficios que de ella nos vienen. Al saludarle como domingo debemos darle gracias a Dios desde el fondo del alma. Dios mío, única luz exenta de sombras, luz de luz, como os llama San Juan, luz que brillas con ardores sempiternos. Dice la madre que así debemos comenzar y debemos vivir el domingo como la expresión de la luz de la creación originaria. Y sostiene que estas alabanzas le agradan a Dios y que al mismo tiempo alegran el corazón de quien las hace. Entramos así pues en una alabanza que nos plenifica porque se trata de una identificación con Dios que nos hace felices. Ella lo relaciona con ese hágase la luz que resonó al principio y con el hecho de que brotó de la nada la luz. Dice la madre, como si el hálito de esta palabra fuera un incendio. Qué bellísima expresión para volver sobre la dinamis, sobre la fuerza de la palabra que ya hemos enunciado cuando relacionamos a la palabra con la creación y a la creación con la palabra. Esto quiere decir que la palabra de Dios no es un simple ruido, no es un sonido, sino una fuerza creadora. Su solo hálito enciende el fuego, porque ella es fuego. Oh palabra de Dios, dice la madre, verbo creador, que resuenas para siempre en las alturas de los cielos, sin pasado ni futuro. Oh eterno presente, oh palabra fecunda, te adoro y quisiera anonadarme ante tu resonar sempiterno. Hágase. Tú, Señor, es la luz que ansío tener. Y entonces viene la madre a comparar esa luz inabarcable que es Dios y que crea Dios con la palabra, con las luces creadas. Recuerden lo que yo les decía, que ella siempre relativiza la misma belleza de la creación con la plenitud sempiterna que la supera y la desborda. Y entonces afirma que las luces creadas se parecen a destierro. Aún en esta belleza de la luz del sol y de la luna y de la energía eléctrica que rompe las tinieblas de la noche, esto es un puro destierro. Nosotros estamos llamados a ser ciudadanos, dice el Papa, de más allá del cielo. La madre dice que estas luces son todas tan tenues que apenas alumbran la superficie de las cosas. Apenas. Mientras que la luz eterna de Dios es su ser y esas luces todo lo penetran, llegan hasta lo más profundo del alma y allí son resplandores de verdad, dice la madre, que me hacen suspirar por el cielo. O sea, soñar con esa patria con mayúsculas. Y entonces ella va mezclando la reflexión con la oración y dice, oh cielo mío, luz que jamás se apaga. No quiero entretener los cortos días de esta vida con lo transitorio, lo fugaz, lo que pasa. Esta vida es bella, vida es bella, pero es pasajera. Esta luz creada se me acabará un día. Ay, entonces será colmado mi amor con la posesión de mi luz increada, sin jirones de sombra, sin eclipses y sin término. Oh día venturoso, lucirás para mí. Oh gran domingo sin acaso, dice el prefacio del domingo. Esperamos ese día sin ocaso, porque aún el domingo, con toda la belleza litúrgica y teológica que contiene,
es apenas un anticipo de ese domingo, totalmente con mayúsculas, venturoso. Y entonces vuelve la madre a recordarnos que en este primer día, fíjense, es el primero, no es el último, estableció Dios la sucesión de la luz y de las tinieblas y llamó a la luz día y noche al tiempo de tinieblas. Por lo cual quedan aquí ciertos afectos de amor diciendo, por ejemplo, Dios mío, tú eres el día de mi felicidad. La noche, si no me sirve para contemplar tu luz divina, qué negra me parece. Ah, hiciste la noche para el descanso del hombre. Pero qué duro paréntesis para el que desea amarte sin cesar y se ve en sueño que le arrebata tu recuerdo y el dolor de no amarte cuando lo desea. Desde hoy serán para ti todas las noches de mi vida. Y por eso siempre quiero decirte, cuando la noche tienda su velo salpicado de rocío, quita a mis ojos su mezquina venda para verte y morir, amado mío. Esto es lo que hay que experimentar místicamente en contacto con la naturaleza en estos días. Quería precisamente preguntarles cómo va ese dinamismo, si en realidad hemos puesto la mirada sobre todo esto que existe tocando la tierra en la primera jornada y todo eso que existe mirando hacia el cielo en la jornada de ayer. Hoy la mirada mística tendrá que irnos a los confines, a los horizontes, a lo que alcanzamos a ver solo empinándonos, subiendo a lo más alto de la casa donde estemos, imaginándonos lo que hay detrás de esa montaña lejanísima, detrás de ese paisaje hasta donde alcanza la mirada. Y que eso entonces nos prepare para mirar la patria. La madre termina esta reflexión sobre el primer día, el domingo, diciendo, en mi patria no hay día ni noche, dice San Juan, porque el Cordero la alumbra siempre, lo afirma en el Apocalipsis. Todos sabemos que estas reflexiones de la madre están muy bien fundamentadas y que por lo mismo tienen unas referencias bíblicas que nos hacen ver que ella además era una biblista. Bien, yo quisiera, a propósito del domingo, como día de descanso, volver a lo que la madre dice también sobre el sábado, el Shabbat, o sea, el descanso que era el día de reposo en el mundo judío, pero que a partir de la resurrección del Señor se trasladó al domingo. Y entonces, en ese sentido, el domingo viene a ser como la recopilación de toda la semana. En la visión litúrgica es el punto de partida y por eso toda la semana prolonga el domingo. En una visión desde el texto del Génesis, cuando habla de que el reposo fue al final, entonces el domingo, que es día de reposo, viene a ser la síntesis de toda la obra creadora. Y dice la madre, en este sentido, el Génesis dice que Dios descansó. ¿Qué quiere decir que Dios descansó? Que dejó de crear, porque Dios no pudo haberse cansado, dice la madre. Una de ustedes, hermanas, en la reflexión de la lección divina del primer día, más concretamente en el momento de la meditación, subrayó el descanso de Dios. Es un descanso de Dios que vive la iglesia en el descanso del domingo. Luego, si nosotros descansamos el domingo, estamos haciéndonos partícipes del descanso de Dios, nos estamos divinizando, teologizando. Por eso quería introducir la reflexión de hoy con esta referencia al domingo. Todo había quedado ordenado y regido por una ley constante que conserva la existencia de cuanto fue creado. Todo está hecho.
Y esta realidad armoniosa debe llevarnos a la experiencia del amor contemplativo para que ella siga creándose, para que ella se recree, como dice la madre aquí en las voces místicas. Pero quería subrayar aquello que ella afirma inmediatamente después, como haciendo de la lectura que ella hace del descanso sabático, que para nosotros es el dominical, una aplicación en la vida. Dice ella, honremos el reposo de Dios. Y dice, además, ese silencio eterno en el cual resuena su palabra siempre viva y fecunda. O sea, para la madre, el descanso de Dios equivale a su silencio, pero a un silencio que no es vacío, sino a un silencio en el cual resuena su palabra siempre viva y fecunda. Aquí radica la importancia del silencio de los ejercicios en el que yo he insistido. Dice ella que es un silencio que abarca los siglos con el estruendo de sus acontecimientos, sin turbarse en lo más mínimo, ni siquiera el ruido de los acontecimientos, por ejemplo, de un temblor o de una explosión como aquella de Beirut, rompe el silencio de Dios. No se turba en lo más mínimo. Y en ese sentido, el silencio sigue sosteniendo el reposo y el reposo sigue sosteniendo al silencio. Nos invita la madre entonces a que amemos lo incomprensible de este reposo y amemos también lo incomprensible de este silencio, incomprensible para una sociedad demasiado alocada con el ruido y con las comunicaciones. Ambas cosas, el silencio y el reposo, se conjugan en una sublime fecundidad, dice la madre. La fecundidad del Padre, al que reconocemos como Padre gracias a su paternidad soberana, que se manifiesta sin cesar en la eterna generación del Verbo, presente en todas las criaturas. ¡Qué belleza! ¡Qué profundidad! Aún más cuando ella, refiriéndose a esa paternidad fecunda e inagotable de Dios, nos hace partícipes de sus entrañas tiernas para que de allí brote una caridad santa, una caridad pura, a fin de que el amor al prójimo sea en el corazón como hiedra que la propia sangre nutre. Por eso la conclusión, como lo dice la madre, debe ser aquella de San Francisco de Sales. Ardo en amor a mis hermanos hasta el punto de tener que violentarme para no estallar ante ellos en manifestaciones que quizás no sabrían entender. A mí me parece que esta referencia a San Francisco la podemos hacer nosotros a San Agustín. Hermanas agustinas misioneras ancladas en ese paradigma que fue para la iglesia y para el mundo Agustín de Hipona. Fuego en la palabra que él predicaba, pero también en la palabra que él escribía. Conservemos esta referencia al reposo como equivalencia del silencio y vayamos, como les decía, a un segundo referente de contextualización que encontramos en la Laudato Si, donde se habla maravillosamente del domingo y del reposo y del silencio. Yo esta mañana, muy en la madrugada, me puse a pensar que sería imperdonable que esta lectura de Francisco no la hiciéramos precisamente hoy. Se trata del capítulo 5, que el Papa titula Signos sacramentales y descanso celebrativo, a partir del número 233, que ya habíamos citado cuando, concluyendo el hilo conductor de la creación como un libro,
el Papa sostiene que por eso hay mística en todo, en una hoja, en un camino, en el rocío, en el rostro del pobre, en el crujir de una puerta, lo dice allí, y por lo mismo en la brisa suave de esta mañana. Nos habla de la brisa suave la primera lectura de este domingo. Aquí entonces el Papa introduce la esencia de esta teología ecológica, que es el tema central de esta jornada, y que por eso, además, cito el texto, la visión de los sacramentos, que son, dice él, un modo privilegiado de cómo la naturaleza es asumida por Dios y se convierte en mediación de la vida sacramental. Entonces no es que el Papa divinice la naturaleza, sino que reconoce que en la naturaleza ya está presente lo divino, tanto que nos lleva a una mediación de vida sobrenatural, como lo dice la Madre permanentemente en las voces místicas. Ella tiene una experiencia mística de la naturaleza. No es que ella divinice la naturaleza como lo haría, por ejemplo, un pagano que adora a una montaña grande o a una piedra inmensa, sino que descubre allí la esencia de todo lo creado, que es haber sido hecho por Dios. Y esto viene a expresarse en los sacramentos, donde, por cierto, lo dice el Papa, se utilizan elementos muy ecológicos, como por ejemplo el agua, que fue el tema de la lección divina de hoy, el aceite, el fuego, los colores, los sonidos, por supuesto, las luces, los perfumes, las formas arquitectónicas de nuestros templos. Y entonces llega el Papa, más concretamente en el número 236, a hablar de la Eucaristía, porque es allí donde lo creado encuentra su mayor elevación. Yo le decía a la hermana Lucenir, si en el domingo también íbamos a dejar la Eucaristía para el final, porque tenía la impresión de que había que afanarse a celebrar la Eucaristía como se afanan los campesinos que madrugan para ir a la misa del domingo en el templo de la parroquia y que se van a pie, pero allá en el río que rodea el pueblo se lavan, se ponen los vestidos blancos de fiesta y los zapatos de estrenar o nuevos para subir por las callejuelas hasta el templo. Pero Lucenir me lo decía con toda razón. Celebremos la misa como culmen de toda la jornada. Allí en la Eucaristía, la gracia que tiende a manifestarse de modo sensible, la gracia de la palabra que todo lo crea, logra una expresión asombrosa cuando Dios mismo, hecho hombre, llega a hacerse comer por su criatura. Eso es la Eucaristía. Dios que se hace hombre y que se manifiesta como tal en la Eucaristía, se hace comer por la criatura. Es lo que celebramos en la Eucaristía. El Señor, en el colmo del misterio de la encarnación, quiso llegar a nuestra intimidad a través de un pedazo de materia que es la hostia. No desde arriba, sino desde dentro, para que en nuestro propio mundo pudiéramos encontrarlo a Él. Qué belleza, qué profundidad. Está en la criatura para que desde dentro, porque ahí está Él, nosotros podamos encontrarlo. En la Eucaristía ya está realizada la plenitud y es el centro vital del universo, el foco desbordante de amor y de vida inagotable. ¿Cómo puede un movimiento ecológico ser auténtico si no es creyente? No es que sea exclusivo de nosotros, pero tiene que partir de allí y para nosotros de la misma Eucaristía. Unido al Hijo encarnado, el Padre Creador
presente en la Eucaristía y allí en la hostia todo el cosmos, entonces le da gracias a Dios. En efecto, dice el Papa, la Eucaristía es de por sí un acto de amor cósmico. ¡Qué belleza! La Eucaristía es un acto de amor cósmico. Sí, cósmico, repite el Papa, porque también cuando se celebra sobre el pequeño altar de una iglesia en el campo, la Eucaristía se celebra en cierto sentido sobre el altar del mundo. Sí, hermanas, porque la Eucaristía ya se celebre en la Basílica de San Pedro en Roma o en una de las solemnes catedrales de nuestras diócesis, o en aquella choza de paja, o en aquel altar del oratorio de la casa provincial al que nos podemos unir solo virtualmente, entonces se está celebrando sobre el altar del mundo, lo decía Teilhard de Chardin, y por eso él habla de un templo cuyas columnas son las montañas y cuyos vitrales son las nubes y el sol. La Eucaristía une el cielo y la tierra, abraza y penetra todo lo creado. El mundo que salió de las manos de Dios vuelve a él en feliz y en plena adoración. En el plan eucarístico, la creación está en el pan, eucarístico, la creación está orientada hacia la divinización, hacia las santas bodas, hacia la unificación con el Creador mismo. Lo había dicho Benedicto XVI en la misa del Corpus Christi del año 2006. Esta bella meditación sobre la Eucaristía, que se celebra fundamentalmente el domingo en la vida cristiana, nosotros lo hacemos todos los días, pero antiguamente solo se celebraba la misa los domingos. Le da espacio al domingo en el número 237, y allá quería yo llegar. El domingo, la participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. Ese día, así como el sábado judío, recuerden lo que decíamos a la luz de las voces místicas de la naturaleza, el domingo se identifica con el sábado judío. Se ofrece como día de la sanación, de las relaciones del ser humano con Dios, consigo mismo, con los demás y con el mundo. Recuerden la reflexión ayer sobre el pecado ecológico contra Dios, contra los demás, contra uno mismo y contra el ambiente. Aquí entonces el Papa, como sosteniendo el ritmo de los temas del retiro, nos recuerda que el domingo es el día de la sanación de las relaciones con Dios, consigo mismo, con los demás y con el mundo. La providencia de Dios es muy grande. Ella es la que nos está llevando durante estos ejercicios, que deben ser por eso una experiencia única en la vida de nosotros. Tenemos que llegar a vivirlos de tal manera que podamos decir que nunca habíamos tenido unos ejercicios como estos, y no porque se hagan de manera virtual en la pandemia, sino por la intensidad con que los experimentemos. El domingo es el día de la resurrección. Es el primer día de la nueva creación, que es lo que dice la Madre Laura en Voces Místicas, el primer día cuando hizo la luz, cuya primicia es la humanidad resucitada del Señor, garantía de la transfiguración final de toda la realidad creada. Además, ese día anuncia el descanso eterno del hombre en Dios. Sí, domingo es día de descanso. Y es un anticipo del descanso eterno del que disfrutaremos después de la muerte. Antes, en los retiros espirituales, siempre había que hablar de la muerte, de los últimos, ultimísima. Había temas de predicación y prácticamente los retiros se reducían a eso en otros tiempos. Hoy en día valoramos mucho el espacio y el tiempo, pero eso no nos puede llevar a olvidar lo demás. De este modo, la espiritualidad cristiana incorpora el valor del descanso y de la fiesta. Las dos cosas, descanso y fiesta, y descanso y silencio. El ser humano, hermanas, tiende a reducir el descanso contemplativo al ámbito de lo infecundo o lo innecesario.
Descansar es no hacer nada, rascarse la barriga, cuando en realidad el descanso debe ser contemplativo, fecundo, porque allí es donde se cultiva su más fundamental esencia, su importancia, que es su sentido. Hermanas, estoy convencido de lo que la iglesia puede darle a este mundo confundido con la pandemia del COVID-19 es el sentido de las cosas, un nuevo sentido de la vida, de las relaciones, de la existencia diaria. De manera que estamos llamados a incluir en nuestro obrar una dimensión receptiva y gratuita, que es algo muy distinto a un mero no hacer. El descanso cristiano del domingo no es una inactividad. No, es un descanso que es descanso de la actividad, pero don gratuito y receptivo del sentido de las cosas. Se trata de otra manera de obrar que forma parte de nuestra esencia. Una de las cosas que nos ha hecho ver la pandemia es que vivíamos a prisa, en unos afanes desbordados, no teníamos tiempo para nada, menos para la familia, inclusive, por supuesto, y todavía más para el verdadero descanso, porque la recreación del mundo en el que vivimos se convierte en una viajadera inagotable, en recorrer kilómetros y kilómetros, en volar horas y horas. ¿Qué descanso es ese? De ese modo, la acción humana es preservada, oigan hermanas, no únicamente del activismo vacío. Ayer hablábamos de que el pecado ecológico se expresa en el activismo de nuestras comunidades y de nuestra vida, sino que también libera, dice el Papa, del desenfreno voraz y de una conciencia aislada que lleva a perseguir solo el beneficio personal. El desenfreno voraz, la rapidez de la vida que está buscando beneficios, dinero, sueldos, compensaciones. La ley del descanso semanal imponía abstenerse del trabajo el séptimo día. Oigan, hermanas, como lo dice el Éxodo y lo recuerda el Papa, para que reposen tu buey y tu asno y puedan respirar el hijo de la esclava y el emigrante. Aquí se está conteniendo en ciernes la reflexión de toda esta jornada, que terminará precisamente en el reposo de la esclava y del migrante. El descanso, hermanas, de manera conclusiva, es una ampliación de la mirada que permite volver a reconocer los derechos de los demás. Así, el día del descanso, cuyo centro es la Eucaristía, derrama su luz sobre la semana entera y nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza y de los pobres. Allí va este gancho de la reflexión de hoy. A tomar conciencia de que los ejercicios son una y total celebración del domingo como descanso, pero de un descanso que, alimentado por la Eucaristía, se prolonga en toda la semana de los ejercicios y en toda la semana de la vida. Y entonces nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza y de los pobres. Eso fue lo que hizo Laura Montoya. Eso está en la esencia misma de San Agustín y de Vicente de Paúl, tan sensibles también a la naturaleza, no tanto como la Madre Laura, que es excepcional, pero sí al pobre. Ella unió en el amor a la naturaleza y al indígena lo que el Papa aquí nos recuerda: cuidado de la naturaleza y de los pobres. Y en toda esta encíclica, opción preferencial por los pobres y opción preferencial por la tierra. Hermanas, ¿cómo les quedó el ojo? ¿Cómo les quedó el ojo? Diría uno ya al final de una reflexión que está inspirada precisamente en voces místicas y en la Laudato Si. Y yo les decía que yo quería añadirle
a esta reflexión algo en relación con el silencio. Así la charla de ahora en la mañana se reduzca a esta parte introductoria, no me confunde, porque es fundamental. Y entonces en la charla de la tarde sintetizamos y juntamos todo lo demás. Silencio. Silencio como clima de Dios. Algo en relación con el silencio, así que tiene que ver con el reposo. Digámoslo de nuevo, no se trata del silencio cosa, que es disciplina, que es ausencia de ruido, que es huida, tampoco del silencio terapia, que algunos utilizan para recuperarse, no, aquí hay algo mucho más profundo, el silencio dimensión, que es experiencia de Dios, que es sabiduría, que es prudencia y sobre todo que es escucha, un silencio con gestos, un silencio que equivale, repito, al reposo, a la confianza, al respeto. Por eso, el reposo de los ejercicios y el ambiente de silencio para escuchar a Dios se tienen que ir acompasando con la experiencia mística de la naturaleza. Hoy quería precisamente insistirles en eso. Si el primer día les dije que miráramos la tierra y todo lo que brota de ella y tiene relación con ella, como las plantas y los árboles y los animales que se la pasan por allí picoteando como las gallinas o las vacas que todo el día están comiendo pasto y rumiándolo cuando se cansan de comer, y los árboles que nos dan sombra y donde anidan las aves, que comenzáramos a mirar hacia arriba ayer, pero como experiencia mística. Hoy, vuelvo y lo digo, hay que traspasar esta mirada y tratar de otear el horizonte, allá en la lejanía, donde uno ya no ve sino las nubes. ¿Qué hay por allá detrás? Imaginémoslo. Hagamos el ejercicio incluso moviéndonos, hermanos. Hoy hay que subir a la parte más alta donde nos alcance el esfuerzo de la respiración y de las piernas. Unas ya están muy limitadas en sillas de ruedas, pero que las saquen al jardín y que las suban allá a la parte altica de Belencito para que puedan otear el horizonte inclusive de la misma ciudad. Y allá las hermanas que están en Girardota salgan, pero a la parte alta de la casa, suban las escaleras de los diversos compartimentos y váyanse a esa pequeña planicie que hay allá arribita para que oteen el horizonte. Miren para arriba hasta esas montañas inagotables y miren para abajo. Y superen el horizonte allá donde se esconde, ¿cómo se llama? Santa Rosa de Osos y Don Matías y Medellín, Itagüí. Hay que ver más allá del sol, en una experiencia mística que está cargada de silencio. Por la relación que tiene el silencio con la palabra, por la relación que tiene el silencio con la vocación, por la relación que tiene el silencio con la Pascua, por la relación que tiene el silencio con la misión. Voces místicas de la naturaleza son un libro de profundo dinamismo misionero. Permanentemente está relacionando la experiencia de la naturaleza, místicamente hablando, con la misión. Sí, con la Pascua, para que el silencio se abrace con la cruz. Dice el Papa Benedicto que el silencio más denso, más profundo de toda la historia de la humanidad fue el silencio de la cruz. Tanto que dio paso a que el Señor muriera y fuera a dar al sepulcro. El oficio de lectura del Sábado Santo dice que hay que hacer silencio porque el rey está dormido, no tanto que está muerto. Hay un silencio entonces que evita además que caigamos en el activismo, un activismo que nos hace religiosos pero no místicos, predicadores pero no testigos, una vivencia de
la fe y de la vocación que no se pierde en los discursos, sino en las experiencias de Dios, para que nosotros no lleguemos a hablar de Dios, sino desde Dios. Y para que no seamos profesionales de la fe como los sacerdotes del Antiguo Testamento y los escribas y los fariseos, sino misioneros. Hagamos silencio para oír el sonido de la soledad. Y como dijo alguien, decir palabras que broten de las lágrimas. Hermanas, excesivas palabras y muy pocos silencios. Mucha exterioridad y poca interioridad. Vivimos en las afueras, en las periferias, a los lados. Y nos olvidamos de que si con la palabra superamos a los animales, con el silencio nos superamos a nosotros mismos. Sí, hermanas, entonces viene el texto a hablarnos del misterio de Dios en la creación, que está expresado en todo lo que se ha dicho hasta ahora. Ahí está el esquema. Que realmente, si queremos profundizarlo, aparece en el capítulo 2 de la Laudato Si, donde se habla de una creación que está hecha para que haya relación con Dios, con uno mismo, con los hermanos y con la creación, al contrario del pecado ecológico del que hablábamos ayer. Y por eso los salmos, por ejemplo, son una alabanza completamente inspirada en la naturaleza. Los salmos están llenos de ecología. Son oraciones ecológicas que manifiestan eso que dice el Papa de la Eucaristía como una concretización de la presencia de Dios, inclusive en la materia, en la realidad humana. De ahí entonces que Jesús se nos presente en un contacto permanente con la naturaleza, en una armonía con las cosas creadas, y tenga tan buen sentido del trabajo y también del descanso al que Él nos invita en estos días de ejercicios. Los ejercicios, como el retiro que Él hizo con los discípulos, son días de descanso. Y como si son de descanso, de acuerdo con el relato bíblico, son de silencio. Dios descansó y al descansar, Dios guardó silencio, dejó de hablar. Entonces, como dice la madre, no es que Él se haya cansado, porque Dios no se cansa, sino que dejó de crear. ¿Y qué era lo que hacía creando? Pues hablar, porque Él con hablar hacía las cosas. ¿Hay alguna resonancia, hermanas, a esta meditación de hoy? Si alguna quiere subrayar algo, preguntar algo, comentar algo, indíquelo para que la hermana Isabel le dé la palabra. Hermanas de la Casa de Espiritualidad en Girardota. Buenos días, Padre. Buenos días, Sara. Buenos días, hermanas. Oiga, me está emocionando demasiado este tema. Yo no iba a hablar, pero yo dije, ay, no, imposible no hablar. Esta mañana justamente estaba leyendo el día domingo de la Madre Laura, como luz de luz, Dios de, mejor dicho, viendo un paisaje maravilloso que amaneció esta mañana. No, pues me imagino. Este paisaje aquí está súper lindo. Pero me gustó mucho la última parte de la Laudato Si del número 237. El descanso es una ampliación de la mirada que permite volver a reconocer los derechos de los demás. Así, el día de descanso, cuyo centro es la Eucaristía, derrama su luz sobre la semana entera y nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza de los pobres. Como que me fascinó como esa parte y que creo que resume todo lo que usted nos está invitando a ese silencio, a ese descanso,
pero no de una manera como decía, ¿no? Y los mismos documentos lo señalan. Así es que me fascina, padre. Muchas gracias. Muchas gracias por esa emoción que yo también la siento y que se nos contagia a todos. Bueno, entonces, quería insistirles en las pistas para la reflexión de hoy, que no mencioné en la mañana. La primera es, ¿qué me dice la manifestación de Dios en la creación? A ver, ¿qué me dice Dios que se manifiesta en las cosas creadas? Por eso, la experiencia mística que consiste en andar por aquí y por allí. No se van a quedar por ahí sentaditas con los ojos cerrados. Hay que abrir los ojos hoy. Sentaditas, si quieren, allá desde la esquina de un corredor donde puedan otear el horizonte. A ver qué me dice Dios en esta obra creada. Segundo, ¿qué nos pide la encarnación del Hijo en nuestra humanidad? Si Dios se encarnó en la humanidad nuestra, ¿qué nos está pidiendo ese hecho teológicamente? Y tercero, en consecuencia, ¿cuál es la conversión más urgente hoy en la sociedad, en la iglesia, en la congregación, en mí misma? Pensemos en lo que debe asumir el mundo frente a la pandemia, la iglesia, la congregación y sobre todo yo misma. No en vano los ejercicios los hacemos virtualmente porque estamos en pandemia del COVID-19. Insistiría sobre todo en la conversión de mí misma, porque hermanas, evitemos ese inculpismo del que les hablaba ayer, que nos lleva a estar siempre viendo a los demás para criticarlos y sobre todo a explicar las cosas en los demás y no en uno mismo. Si estamos en crisis, si esto anda mal, pues dejemos de decirlo. Sobre todo pensemos en cómo está dependiendo de mí mismo y que se derrumbe todo, si es necesario, pero que yo esté en pie dando mi aporte, mi granito de arena. A eso se debe o a eso pretende la pista. Bien, muchas gracias entonces. Nos vemos en la tarde a las 2:30.